Bueno, como les había comentado en este primer bloque, tenemos a dos expertos, ellos además vienen del mundo académico. Queremos agradecer a la presencia de Carla Gaviño, ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y también a Fernando Neira, él es consultor del CIES y docente de la UNI. Y quería entrar en tema. Yo he dicho ahora al comienzo que nos cuesta como país y como ciudadanos entender que vivimos en una situación que es muy vulnerable, un contexto que es muy vulnerable a los desastres naturales, a los fenómenos climáticos. ¿Por qué se da esa situación? No sé por quién empezamos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, Maite. Primero que nada, gracias por la invitación. Buenas noches, Fernando, y también a toda la audiencia que nos está acompañando. Yo creo que aquí tenemos que hablar de distintos aspectos que nos llevan a una y otra vez repetir la historia en distintos momentos a lo largo del transcurso del tiempo. Yo creo que un primer tema que tenemos que abordar es que los desastres naturales, es decir, la naturaleza, sobre todo en un contexto de cambio climático, siempre nos va a arrojar escenarios de huaicos, de lluvias. Rara vez nos ha arrojado un sifón, pero ahora nos encontramos con ello. Pero el tema es, para que se genere un desastre, el factor humano es un tema sumamente relevante, ¿no? ¿Dónde está ubicada la persona? ¿Dónde y cómo construye su infraestructura? ¿Respeta los cauces naturales de los ríos? ¿Tiene en cuenta al momento que hace su planeamiento urbano, si está o no ubicándose las licencias para que construyan, por ejemplo, levanten viviendas en los lugares adecuados? ¿Cómo se están construyendo, por ejemplo, las represas, las defensas, ¿no?, ribereñas, entre otros aspectos? Yo creo que esos son los temas que nosotros tenemos que abordar para poder hablar de fondo por qué nos pasa tanto. Y yo creo que ahí hay un tema que desde el punto de vista de la gestión pública y la infraestructura no podemos dejar de lado, que es la ausencia de un liderazgo suficiente y empoderado y con conocimiento en los tres niveles de gobierno. Recordemos que en el gobierno nacional y en el Poder Ejecutivo tenemos al SINAGER, que está presidido, su rector es la presidencia del Consejo de Ministros. Debería la presidencia del Consejo de Ministros, como rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER, ver de qué manera pues las edificaciones incluyen el tema de la gestión de riesgos de desastre en la norma, y no solamente ver que lo tenga la norma, ver que se aplique y se cumple. Adicionalmente tenemos distintas instituciones que participan en el tema de todo lo que es mitigación, reconstrucción, como es el FONDES, ¿no?, este fondo cuya Secretaría Técnica es el INDECI, pero lo conforman el ministro de Defensa, de Economía, del Ambiente, que financian intervenciones para mitigar y atender situaciones ante o presentadas durante la gestión de riesgo de desastre, parte de cuyos recursos se canalizan a través de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Tenemos la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que parece que ha repetido alguna fórmula que no era la más eficiente. Empezó como un financiador de proyectos que hacían las distintas instituciones públicas en base a lo que las distintas instituciones públicas consideraban que era por donde que había que abordar, y luego empezó a ejecutar. Y adicionalmente tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, donde el tema de la capacitación, de liderazgo, de priorizar otro tipo de infraestructura más visible, también son aspectos necesarios. Sí. Fernando, al parecer, lo que nos comenta Carla es que existe un problema de traslape de funciones y que el enfoque multiagente, que en muchas políticas públicas es lo que se recomienda, no ha funcionado para el caso del Perú y sobre todo para justamente prevenir los desastres o estar preparados para esas situaciones. ¿No sería más inteligente, Fernando, plantear esto una suerte de etapas o especialización de funciones que evite lo que nos ha mencionado Carla? ¿Por qué se están traslapando las funciones? ¿Qué está fallando en ese modelo que hoy día existe y que curiosamente han promovido los últimos gobiernos? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy claro lo que se indica, y creo que hay que tener en cuenta que la gestión de riesgo de desastres se plantea como una solución frente a las condiciones de vulnerabilidad, pero hay que tener en cuenta que el mismo Estado ha generado incentivos para que la gente ocupe zonas inadecuadas, ¿no? Entonces, este es un problema que viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los desastres que se originan básicamente por inundaciones, huaicos, terremotos, son conocidos desde hace miles de años por el antiguo peruano, ¿no? Así es. Y el antiguo peruano se supo adaptar a estas condiciones, ¿no? Uno puede encontrar muchas huacas, muchos restos arqueológicos que todavía subsisten, y es que tenían un patrón de ocupación que tenía en cuenta esa condición.
Cuando pasamos a la época de la conquista, eso se pierde y prácticamente ocupamos el territorio sin tener en cuenta esa condición, se pierde esa memoria histórica. Y obviamente el resultado es lo que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Pero nos estamos yendo muy atrás, Fernando. Sí, o sea, lo que pasa, hoy... lo que quiero explicar es que un problema que se hizo en una investigación que hice el año 2017 a raíz del tema del niño costero es que tenemos un serio problema en el Perú respecto a cómo asignamos la inversión pública, ¿no? Y es que no hay una exigencia de planificación tras la inversión. Y eso se debe justamente a que no se toma en cuenta el patrón de ocupación. Se atienden las demandas sociales, pero estas demandas sociales no tienen una orientación técnica. Se atienden porque hay que atender, ¿no? Y ese es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, en que los recursos que se utilizan para inversión pública son para atender agua, saneamiento, servicios, escaleras, muros de contención. ¿En dónde? En zonas que no tienen planificación. Por lo tanto, estamos generando ánimo de permanencia en zonas inadecuadas con incentivos perversos, ¿no? Una escalera, un muro, lo que hace es que la gente se quede en ese lugar, ¿no? Y no quiere irse porque tiene todos los servicios. Entonces, hay un tema importante que es que el Estado tiene que sacar ese problema estructural que ha generado y comenzar a plantear el tema de reducir el riesgo frente a la enorme carga que hemos hecho a las ciudades, ¿no? Y sobre todo, básicamente, a no adecuar los servicios a esa condición. Y es lo que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Entonces, si te estoy entendiendo bien, Fernando, el problema hasta cierto punto ha sido generado por el propio Estado, en el sentido en que no ha podido prever cómo es que funciona esta situación. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hemos tenido una época de planificación en Lima hasta los años 20, 30, y luego de esto se generó una etapa en la cual comenzaron a llegar muchas migraciones hacia Lima, y esas migraciones comenzaron pues a ocupar zonas de laderas que al final, por temas políticos, por tener votos, por tener réditos políticos, fueron atendidos, ¿no? Y eso generó básicamente un crecimiento de la ciudad por especulación. Entonces, al momento de yo llevar servicios hacia un asentamiento, ¿qué hacía? Habilitaba terrenos. Y eso generó pues un desorden tremendo. Exactamente, la expansión por especulación. Por eso decía que es importante que como sociedad, como país, entendamos, incluyendo los políticos o los que quieran tener algún cargo público en algún momento, que ese es un país vulnerable. Exactamente. Y que vamos a hablar de los marcos internacionales. Las ODS, hay una Agenda 2030 que ya define que países que no controlan este tipo de situaciones no pueden garantizar desarrollo. Si ya existe ese marco incluso internacional, ¿qué podemos hacer para que haya esa sensibilización? Bueno, este programa es parte de eso. Queremos que la gente entienda que de alguna manera hay una prioridad y es reconocernos como un país vulnerable. ¿Qué más podemos hacer desde el punto de vista de la administración pública? Se ha hablado ahora de crear una nueva autoridad que esté vinculada con la infraestructura. ¿Cuán importante va a ser para esa autoridad entender este enfoque que ustedes están planteando? Yo creo que hay que distinguir ahí un poco los temas, ¿no? Por un lado está el generar conciencia ciudadana, el generar esa conciencia inclusive en los propios alcaldes, justamente para no caer en estos incentivos que nos comentaba Fernando al dar licencias para construir viviendas donde no se debe o priorizar infraestructuras sin planeamiento adecuado. Pero el tema de la ANI, la Autoridad Nacional de Infraestructura, yo creo que no hay que politizarlo, hay que distinguir la institucionalidad pública que necesita el país para desarrollar infraestructura pública de gran envergadura, como los proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura, que es un tema distinto a hablar de el saldo que le queda todavía, gran saldo por trabajar a la ARC, a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Son temas que se están presentando en una coyuntura y que de alguna manera pareciera que nos dijeran crear la Autoridad Nacional de Infraestructura es la solución para lo que está pasando con la ARC. No, son cosas distintas. ¿No? Son cosas distintas. Que a esta nueva autoridad, que es positivo que hablemos de una institucionalidad mucho más ordenada, se le puedan dar una serie de tareas que abarquen proyectos de envergadura, así como temas que tienen que ver con prevención, con mitigación, que están dejados de lado y que es importante abordar, es un tema positivo. Pero tenemos que tener en cuenta que la vigencia de esta autoridad no puede pues estar
y su empoderamiento no puede estar presente cada vez que ocurre un desastre natural o no puede estar vinculado únicamente a un aspecto técnico de desastres naturales, porque es una autoridad nacional de infraestructura. En otros países hay ministerios de infraestructura, hay también, exactamente, hay también figuras parecidas, ¿no? ¿Dónde va a estar adscrito, por ejemplo? ¿Va a ser un organismo público? ¿Va a estar adscrito a PCM para repetir un poco la historia de la ARC? ¿Va a estar adscrito a algún sector para que ese sector priorice sus proyectos y no los otros proyectos de otros sectores? ¿Dónde va a estar? Entonces hay muchos temas que discutir ahí para madurar esa institución, y que es bueno que tanto la academia, sector privado, sector público, todos debatan, ¿no? Y sería bueno que ese proyecto de norma pues sea puesto a disposición para que todos puedan aportar. Pero no caigamos en la confusión de que pensar que los problemas que tenemos muy fuertes para abordar y para prevenir, mitigar, reducir la vulnerabilidad ante la gestión de riesgos de desastres se va a solucionar cambiando de nombre a las instituciones o creando una nueva institución. Son conversaciones conexas pero diferentes. Así es, y como nos estás comentando, Fernando, nos cuenta Carla, son funciones distintas. Sin embargo, parece que, ya que has hablado del tema político, políticamente es más sexy, más interesante hablar del puente que se cae y hablar de la infraestructura que obviamente hay que repararla y obviamente no la reparas bien. Y la prevención, que es una situación ex ante que no la puedes ver, parece que no es muy atractiva. ¿Cómo convencemos a los que tienen niveles de decisión de que es importante invertir en prevención? Y como tú has dicho, incluso en la sensibilización de las propias personas. O sea, hay formas claras en donde uno puede ver, adelantarse al hecho mismo, ¿no? Sí, claro, o sea, hay que tratar de erradicar esta cultura de visibilidad política. Así es. Con estas acciones heroicas, donde vamos a ver año tras año la misma foto, ayudando a la gente o socorriéndola, ¿no? Porque eso vende, ¿no? Lamentablemente la prevención no es entendida de esa manera, y uno de los grandes problemas que se tuvo con el tema de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios fue el tema de recibir pues como una lista de Papá Noel, ¿no? Todos pedían todas cosas y muchas autoridades ponían de repente obras que eran obras que nunca habían podido tener inversión y aprovechaban para meterlo como si fuera un tema de reconstrucción. Entonces, ese es un tema en el cual yo creo que muchas de estas autoridades de reconstrucción, Forsur, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, esta nueva autoridad, va a depender de algo muy importante, que es el tema de la conducción. O sea, si no ponemos a las personas que tengan claro las acciones que tienen que desarrollar, esto va a repetirse. Si vamos a poner personas que van a responder a la demanda política o a cuánto me va a tocar según cada región, vamos a repetir nuevamente este tema, ¿no? Porque no estamos reduciendo la vulnerabilidad. Así o sea, es. No es que se cae el puente y lo reparo, no es que se rompe la carretera y la vuelvo a hacer. Hay que analizar la causa por la cual esta ha tenido, digamos, ese colapso. ¿Para qué? Para no repetir lo que ha sucedido, ¿no? Y un tema también importante, y vuelvo a insistir, es que la gestión de riesgos es un proceso social. Así es. Es una construcción social y por lo tanto tiene que ser conducida técnicamente. La gente puede desear todo lo mejor, pero no mide, obviamente, el problema de vivir bajo una condición. Por eso es que, lamentablemente, cuando uno hace un mapa de microzonificación sísmica o hace un mapa de zona de riesgo no mitigable, no vende políticamente porque no le gusta a la gente, ¿no? Pero digamos, Carla, Fernando, este es un espacio, justamente es un diálogo abierto, la gente seguramente nos está viendo, los que están además padeciendo esta situación. ¿De qué manera la ciudadanía puede, de alguna manera, colaborar a generar este tipo de cambios? Porque claro, las decisiones están en las autoridades públicas, pero evidentemente si hay personas como ustedes y también hay vecinos que quieren que esta situación cambie, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún nivel de decisión que también en este enfoque multiagente que le cae a los propios vecinos, si estamos hablando de municipalidades, si estamos hablando de gobiernos regionales, o es que aquí todos estamos perdidos? No, obviamente yo creo que hay un tema importante que es el tema de que hay observatorios ciudadanos que cumplen una función muy importante, ¿no? Y hay muchos miembros de la academia aportamos a estos observatorios y justamente hacer una vigilancia frente a estas situaciones que se presentan para poder obviamente evidenciar que no se está haciendo lo correcto, ¿no? Y un tema importante también es el tema de cómo cambiamos el chip, ¿no? O sea, se vende mucho la idea del simulacro, se vende mucho la idea de la mochila, pero eso no soluciona el riesgo, ¿no?
Entonces, ese es un tema, mochila, digamos, ¿no? Que es un paliativo, claro, ¿verdad? paliativos, y no nos damos cuenta que son paliativos, ¿no? Entonces, tiene que trabajarse una estrategia, ¿no? Cuando yo quiero reubicar a las personas, tengo que comenzar a quitar los servicios, tengo que comenzar a quitar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera el ánimo de permanencia, ¿no? Y obviamente, y es una de las cosas que vemos en la UNI, ¿no? En la UNI tenemos cualquier cantidad de estudios, pero nadie los toma en cuenta, o sea, fracasan socialmente. Y los ingenieros, lamentablemente, podemos ser muy expertos en los temas hídricos, climáticos, sísmicos, pero en el tema social, ese es un tema pendiente, ¿no? Y por eso hay estos espacios, y casi ya para cerrar les quería pedir, ¿cuál es la ruta entonces que tendría que observar esta autoridad de reconstrucción? Han pasado 6 años, tú has mencionado que nos hemos equivocado en el camino. ¿Y cuál es la ruta para que mejore? ¿Qué hay que ajustar, Carla? Y Yo después creo Fernando. que un primer tema que tenemos que, pues, han pasado 6 años y hemos tenido 8 directores ejecutivos de la ARC, 2 de ellos encargados. El tema del liderazgo es sin duda algo que tenemos que abordar. El tema de la meritocracia, de mantener los equipos técnicos, tenemos que abordar también con fortaleza. Es verdad que se han demorado muchísimo en hacer muchas cosas. Es cierto que se empezó en todo lo que era reconstrucción, su nombre nos lo dice, ¿no? Reconstrucción. Y todo lo que es mitigación se empezó a incluir ya con los G2Gs a partir del 2020-2021, pasados ya varios años. Pero ya hay algunos estudios en marcha, que sean incluso algunos estudios culminados, que nos pueden ayudar para luego hacer las obras de mitigación. No dejarlos de lado, no dejar pasar más tiempo y continuar con ello es importante. También es importante, yo creo, tener en cuenta de que muchos de los proyectos que llegan a la ARC llegan con muchas deficiencias técnicas cuando son propuestos o son elaborados los estudios por los gobiernos regionales y las municipalidades. Una acción proactiva de parte de los rectores, del MEF, ¿no? El rector de presupuesto, de la inversión pública, del propio equipo de la ARC, hasta de INDECI como Secretaría Técnica de lo que es el FONDES, que parte de sus recursos se van a dar, como hemos mencionado, de acercarse a las nuevas gestiones que están empezando y que no han enfrentado ese tipo de situaciones antes, para ayudarlos a llenar las fichas técnicas y que no anden rebotando, para que rápidamente se puedan continuar o implementar algunos proyectos necesarios. Y también sobre el tema de la ciudadanía que habíamos mencionado previamente, yo creo que ejercer ciudadanía activa es una obligación que todos tenemos. Y desde el punto de vista de la inversión pública, a mí siempre me gusta comentarle a mis alumnos, y aprovecho los espacios para decirles, ustedes pueden ver todo lo que en los próximos 3 años van a hacer sus autoridades en inversión pública, porque hay una programación multianual. Todos los niveles de gobierno, todas las instituciones tienen su programación de los próximos 3 años en inversión pública. Entren a mirarla en la página web donde tiene que estar y pregúntenle a sus autoridades qué obras de prevención y de mitigación tenemos ante sismos o ante desastres naturales en nuestra localidad. Claro. ¿Cómo estás preveyendo protegernos? Porque de esa plata, ¿cuánto utilizaste y cuándo no utilizaste en la partida presupuestal el año pasado? Totalmente ¿Qué hacer de acuerdo, para que Carla. no se quede en el aire? Y yendo por esa última parte, Fernando, casi para cerrar ya, pedirte, y sobre todo debería pasar esto en las zonas que son más vulnerables, que ya las tenemos identificadas. También es un poco de responsabilidad de nosotros como ciudadanos, o sea, llegó el huaico, la situación se presentó y como tú dices, saquemos la mochila. ¿Qué mecanismos tienen las personas que además viven en estas zonas vulnerables de poder, por ejemplo, ejercer esto? ¿Cómo nos acercamos a las autoridades? La autoridad está de reconstrucción o reconstrucción, en fin, ¿tiene mecanismos que inviten a la población? Fernando. Ese es un tema que obviamente es necesario, ¿no? El Estado da normas y esperamos a que funcione. O sea, hay que pasar de un Estado contemplativo a un Estado ejecutivo, ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre se reclama mucho a los ministerios normativos, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan a que las normas funcionen solas, y no, tenemos que activarlas, ¿no? Entonces, el Estado tiene que pasar un rol mucho más ejecutivo. Por ejemplo, durante la época de la Autoridad de Reconstrucción, cuando sale la ley, se da un plazo de 3 meses a los gobiernos regionales para que identifiquen zonas de riesgo no mitigable, cosa que oriente al Estado en las intervenciones. Pasaron los 3 meses y no identificaron nada. Al final, el Ministerio de Vivienda tuvo que hacer lo que no hicieron las regiones. Entonces, ese es un tema en el cual... frustrante, realmente. Frustrante, porque de una u otra manera tienen tantas atribuciones los gobiernos regionales y municipios que, sinceramente, a veces les queda demasiado corto.
lo que deberían hacer. Y ahí obviamente el papel del Estado es importante. Por eso una autoridad de reconstrucción tiene que ser una autoridad. Tiene que haber un régimen, tiene que haber un establecimiento, como indica, tiene que haber obviamente una meritocracia. Tienen que estar los que tienen que estar. Sí, no Fernando. improvisar, sino poner personas que manejen este tema y que obviamente orienten el desarrollo para evitar pérdidas, ¿no? Que Claro es lo más importante. Para cerrar, Carla, en un minuto, 2 minutos, ¿cómo podemos entonces asegurar una mejor ruta para esta autoridad de reconstrucción con cambios que no ha hecho mucho? Primero que nada, yo creo que lo que hay que hacer es revisar, porque es que la Contraloría está diciendo que hay más de 800 personas que participan en los proyectos de reconstrucción con cambios que están inmersas en posibles actos de corrupción, hacer las limpiezas que correspondan, dotarla de personal netamente técnico y en tanto se implemente la Autoridad Nacional de Infraestructura o lo que finalmente vayan a crear y le traspasen la cartera, no dejarlo en el aire, porque vamos a tener más de estos eventos que no pueden seguir esperando más meses mientras se termina de crear otro tipo de institución. Hay que abordar, hay que utilizar lo que se tiene en marcha, revisar de qué manera mejorar el equipo técnico y sobre todo que este equipo vaya in situ a trabajar con las municipalidades y los gobiernos regionales que tienen equipos nuevos también. Así es. Muchísimas gracias a Carla y a Fernando, a sus instituciones. El mundo de la academia también nos acompaña en este diálogo abierto y, bueno, pedirles a todos ustedes, sobre todo a los que están en zonas vulnerables, que observen más, que ejerzan la vigilancia ciudadana, porque finalmente